¿Cómo se siente en esta hermosa mañana? ¿Se siente bien? Vamos a la palabra del libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Quiero compartir algo que está en el corazón de Dios para su vida y para mi vida. Siento que en esta mañana Dios ha hablado mucho a nuestras vidas y nos ha hecho entender de que empezamos un nuevo año, un año donde determinamos hasta dónde queremos llegar. Tristemente, al final de cada año nos damos cuenta que hay muchas personas que no pudieron terminar su año, unos porque Dios los llamó, otros porque decidieron renunciar al propósito, a su destino. Y a mí me inquieta tanto como cada año, cada fin de año, califica la vida de una persona y nos revela cosas que a veces nosotros mismos ignoramos porque no queremos reconocerlas. A veces como cristianos nos hacemos ignorantes, no porque no sepamos, sino porque no queremos saber. Y eso es peligroso. Nosotros como cristianos o aún como personas tenemos que tener una actitud correcta de todos los días, calificarnos y darnos cuenta si estamos avanzando, si estamos detenidos o estamos retrocediendo. Y yo quiero que leamos esta parte de la escritura. Póngase de pie por favor y vamos a darle lectura. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos 12, del 1 en adelante. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amado Padre, en esta hora ponemos en tus manos este tiempo. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Te damos gracias porque nos permites comenzar un año más, Señor, donde tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos metas. Y queremos pedirte que tú nos des la ayuda para poder culminar lo que hemos decidido emprender o comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por todo lo bueno que tú eres. Y creemos firmemente que tú eres Dios y que no hay nadie como tú, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Bueno, en esta mañana quiero hacer hincapié de que Dios nos hizo con un propósito. Dígale que está a su lado, tú naciste con un propósito. Si usted cree que nació simplemente por nacer, por casualidad, déjeme decirle que está completamente equivocado. Todas las personas que existen sobre la faz de la tierra, que respiran, son personas que fueron hechas con un propósito. Aún las personas que se creen no deseadas fueron hechas con un propósito. Cada vida es un propósito. Cada propósito nos lleva a un destino. Y el apóstol Pablo hablaba y nos decía que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, ¿sí?, nos debemos de despojar de todo peso y del asedio y del pecado que nos está acechando. Y déjeme decirle que una de las cosas por las cuales nosotros como personas, como cristianos, vamos a estar atravesando es ser acechados por el pecado. Cuando una persona renuncia a su llamado, cuando una persona renuncia a su propósito, cuando una persona renuncia al destino para el cual ya fue creado,
solamente la causa se llama pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Por tal razón nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en una carrera. Y no cualquiera se lleva el premio. O no cualquiera gana la carrera. Yo no sé en el año pasado cómo le fue a usted. Yo no sé si usted logró conseguir lo que usted anhelaba. No sé si usted logró cumplir lo que usted se había prometido hacer o lo que había destinado a hacerse. Pero si usted no lo hizo, fue culpa de usted. Si no lo logró, fue por culpa de usted. Y a veces nosotros culpamos a Dios, pero no es así. Cuando Dios pone un deseo en la mente de una persona, Dios está revelando el sueño que Dios tiene para nosotros. Entendamos esto. Los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Tenemos que entender que nosotros tenemos una mente y que Dios nos dio la capacidad de reproducir, de multiplicar. Dios nos dio la capacidad de activar o de desactivar. Por eso Jesús nos dijo bien claramente en su palabra: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. En otras palabras, todo lo que desactives en la tierra será desactivado en el cielo. Pero todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que activares en la tierra será activado en el cielo. En otras palabras, cuando usted tiene un pensamiento, viene de un ser creador, de Dios. Pero también cuando nosotros tenemos un pensamiento, viene de un ser destructor, el enemigo. En otras palabras, preste mucha atención, por favor. Nosotros no tenemos la capacidad de crear pensamientos. Lo siento yo de esta manera. Nosotros tenemos la capacidad de activar, de reproducir, de darle vida a un pensamiento. Porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Jesús dijo que cosas mayores de las que Él hizo nosotros podemos hacer en esta tierra. Y nosotros podemos darle vida a un pensamiento, a una idea, o darle muerte. Y cuando usted tiene en su mente un pensamiento, es porque alguien está poniendo ese pensamiento en su mente. Y si Dios puso en la vida de usted un pensamiento el año pasado, es porque Dios quería que usted llegara a cumplir, llegara a la meta, llegara a terminar lo que usted había pensado. Alguien dijo en una ocasión: el sueño de Dios es la idea creativa revelada a la mente del hombre para que éste la ejecute. En otras palabras, cuando usted tiene un pensamiento que viene de parte de Dios, que usted se da cuenta que es un pensamiento bueno, es un pensamiento agradable y es un pensamiento perfecto, ese pensamiento viene de Dios. En otras palabras, Dios quiere que usted ejecute la idea que Dios está poniendo en su mente. Pero a veces nosotros somos tan negativos y no entendemos que cuando Dios pone en nosotros un pensamiento, es Él que quiere que lo hagamos. Y pensamos que es nuestro pensamiento. Y nosotros decimos: voy a ver si lo puedo hacer. Voy a ver si lo puedo conseguir. Y yo no sé si usted el año pasado, usted se determinó ser un mejor cristiano. Crecer ministerialmente. Ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, ser un mejor hijo. Ser un mejor empleado. Ser un mejor empresario. Pero si usted se lo determinó y no lo cumplió, no fue culpa de Dios, fue culpa de usted y mía. ¿Por qué? Porque nosotros no le creímos a la palabra. O porque nosotros vimos la palabra, escuchamos la palabra, pero no le dimos vida a la palabra. Y el apóstol Pablo nos dice que tenemos que correr una carrera y que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos una carrera. Este año es una carrera. Déjeme decirle que comenzamos este año, pero no sabemos
si vamos a terminar este año. ¿Quién de los que estamos aquí tiene la seguridad de que va a llegar al 2024? Levante su mano. Nadie. Y usted puede creer que va a llegar al 2024 porque tiene una buena alimentación, posiblemente porque usted se ejercita y porque no le duele nada. Pero yo he conocido personas que tienen una buena salud, tienen una buena alimentación, aparentemente no tienen problemas y de la noche a la mañana ya no despertaron. Nosotros no tenemos la certeza de que podamos llegar a un año más. En otras palabras, todo lo que Dios le ponga a usted en este año, usted tiene que entender que tiene que ejecutarlo y tiene que hacerlo. Y cuando Dios pone en usted un pensamiento, una idea, es porque Dios le va a dar a usted la capacidad para hacerlo. Le va a dar las herramientas para lograrlo. Le va a dar la fe para poder perseverar. Le va a dar la fuerza para poder continuar. Va a saciarlo de recursos para que usted pueda tomar esos recursos y cumplir lo que usted tiene en mente, lo que Dios ha puesto en la mente de usted. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer para poder cumplir los planes de Dios y el propósito de Dios, tenemos que despojarnos de todo peso. ¿Cuál es el peso del cual tenemos que despojarnos? El pecado. Dígale al que está a su lado, tienes que despojarte del pecado. ¿Sabe usted que los competidores que están en carreras de 100 metros o en determinadas carreras, ellos tienen que trabajar continuamente? Los atletas, los corredores, ellos tienen que prepararse en su alimentación físicamente. Y las marcas que representan a estas personas que se dedican a correr, ellos tratan de ponerles ropas especiales, ropas ligeras, ropas adecuadas para que tengan menos peso y puedan llegar más rápidamente a la meta. Las carreras de 100 metros son personas que están preparándose y cuando dan suelta el silbatazo para correr, ellos corren con tanta fuerza y tratan de correr con ligereza. Mientras la ropa sea menos pesada y sea más adecuada, ellos van a tener más posibilidades de llegar a la meta y de ganar el premio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Imagínese usted corriendo una carrera con tanto peso. Esa y luego la otra. Ahí está, no pesa nada. Pero imagínese usted corriendo con un peso y otros competidores a su lado. ¿Qué puede pasar? ¿Cree que pueda ganar? No. Tenemos que despojarnos de todo peso. Ahora vayamos a la palabra, el libro de Efesios, capítulo 4. Y el apóstol Pablo vuelve a decir: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de lo que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es nuestra meta, que nosotros podamos ser perfeccionados como los santos, versículo 12. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes,
llevados por doquiera tipo de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Seguimos adelante, nos quedamos en el versículo 15. Fíjese bien, a veces nosotros no cumplimos las metas que Dios ha puesto en nuestra mente, no cumplimos los sueños que Dios pone en nuestra mente, no hacemos la idea creativa de Dios. Puede ser una por el peso que nos asedia, por el pecado que hay en nosotros y que no queremos despojarnos, pero la otra cosa pueden ser los vientos de doctrina. Puede ser el comentario de otra persona. Usted y yo tenemos que tener cuidado en este año. Cuidar con quién nos juntamos. Cuidarnos de quién oímos un mensaje. Cuidar de quién ponemos nuestros ojos. Porque muchas veces nosotros ponemos los ojos en los que flaquean, en los que caen, y nosotros podemos llegar al mismo error. Muchos ponemos los ojos y prestamos oído a aquellas personas que han fracasado en su propósito. Porque déjeme decirle que el éxito de una persona dentro de un propósito es cumplir con la perfecta voluntad del Padre. ¿No lo entiende? El éxito de una persona es cumplir con el propósito y la voluntad del Padre. ¿No lo entiende? El éxito de una persona es cumplir con el propósito y la voluntad del Padre. ¿No lo entiende? El éxito y el propósito es cumplir con la voluntad del Padre. Si usted lo cree, tiene que ponerse de pie, darle un aplauso a Jesús y decirle: Señor, yo quiero cumplir este propósito. Yo quiero tener el éxito. Yo quiero llegar a la cima. Entienda esto, amada iglesia. El éxito no son los bienes materiales. El éxito no es la popularidad. El éxito no es el prestigio, no. Todo eso es vanidad. Todo eso se va a quedar aquí. ¿Sabe que hay una grande diferencia de un traje de una persona viva a un traje de una persona muerta? ¿Sabe usted eso? Hace poco o hace tiempo una persona se determinó comprar, murió un familiar que él amaba. Y este familiar le gustaba andar bien vestido. Y él decide: tengo que comprarle a mi padre un traje para la ocasión. Y fue y compró un traje de muerto, para un muerto. Fue a la funeraria y compró un traje para un muerto. Y le dieron su traje de muerto. Y usted puede decir: pastor, ¿qué diferencia hay de un traje de un vivo a un traje de un muerto? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el traje del vivo tiene bolsas y el traje de muerto no tiene ni una bolsa. ¿Por qué? Porque el muerto nada se lleva. Había un hombre que le pusieron unos tenis originales Reebok color blancos. Pues llegó un aprovechado y hasta los tenis le quitó. Nada trajiste, nada te llevas. Y yo hablo de que el éxito que Dios tiene para nosotros es que nosotros podamos cumplir con el deseo de Dios, con la idea creativa de Dios. ¿Sabe que el anhelo de Dios es de que usted pueda ser un buen esposo? ¿Sabe que el anhelo y la idea de Dios es de que usted pueda ser una buena esposa? ¿Sabe que el anhelo de Dios y la idea de Dios es que usted pueda ser bendecido, prosperado y lleno de victoria? ¿Sabe que el anhelo de Dios es que usted pueda vivir una vida de gozo en medio de una tribulación? Ese es el deseo de Dios. Mire, cuando Jesús le llamó a sus discípulos, en una ocasión les dio una enseñanza, les dijo: vengan discípulos, síganme, voy a enseñarles algo. Voy a enseñarles a tener propósito, a tener sentido y a vivir en victoria. Agarra a sus discípulos, se los sube en una barca y los lleva en la barca, y él se queda dormido. Jesús se queda dormido en la tempestad y el mar empieza a alterarse, empiezan a levantarse las olas, empieza a haber una tempestad y Jesús estaba dormido. ¿Y cómo estaban los discípulos? Estaban espantados. Escúcheme bien, Dios le estaba revelando a los discípulos que una persona que tiene la paz y que tiene el gozo, aunque esté en la mayor tormenta, no le va a quitar el sueño. Eso es vivir con propósito. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Esto es tener una vida de victoria.
¿Sabe lo peor que puede existir sobre la faz de la tierra? Son los ricos miserables. La peor miseria de un hombre está en su riqueza. ¿Sabe usted eso? Por eso la Biblia dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Porque un rico descansa en su dinero y está preocupado por sus cuentas bancarias, está preocupado porque su trabajo marche correctamente, porque su empresa marche correctamente, porque depende del dinero, depende de su empresa, depende de su trabajo. Y eso no es éxito. Éxito es cuando usted descansa en Dios. Y usted puede ver a los pajaritos del cielo y dicen: si estos pajaritos no siembran ni ciegan ni Dios los alimenta, cuanto más yo que soy hijo de Dios. El éxito es saber que usted es hijo de Dios y que tiene un Padre que nunca lo va a dejar solo. Este es el éxito. ¿No lo entiende? El éxito es que usted pueda entender que es hijo y que es amado y que Dios tiene planes para usted. Este es el éxito. Y usted tiene que tener cuidado. Tenga cuidado de que alguien no le robe su sueño. ¿Sabe qué es lo que yo siempre le digo a Dios? Dios, líbrame del hombre de malos pensamientos. ¿Y sabe a qué se refería la palabra con que Dios nos libre del hombre de malos pensamientos? Aquella persona que tiene pensamientos de derrota, de fracaso, de inseguridad, de pobreza y de miseria. Aquella persona que tiene pensamientos carnales. Porque hay gente que vive en este mundo dependiendo de la carne, dependiendo del mundo. Con mucho respeto, hay un problema, posiblemente de vicios o lo que sea. ¿Y qué es lo que hace la gente? Empieza a pensar cosas negativas. ¿Qué es lo que le puede pasar a fulano, a sutano, a mengano? Pero los que vivimos en Cristo, confiamos plenamente en Cristo. Dígale que está a su lado: tú eres hijo. Dígale: tú eres hijo. Tú eres hijo. Y tienes un Padre bueno. Tienes un Padre bueno. Aleluya. Ahora escuche esto. Mire, tiene que tener cuidado de la gente que le dice: no lo puedes lograr. Es muy difícil. Es una locura. Es una tontería. Es un sueño guajiro. Tienes que tener cuidado de eso. Cuidado del pecado. Porque si tú permites que el pecado esté en tu vida este año 2023, no vas a poder llegar a cumplir el propósito y el sueño de Dios en tu vida. No lo vas a poder lograr. Si tú vives rodeado de personas que solamente están a tu lado y te están diciendo: no se puede, solamente ven el lado negativo, solamente ven lo malo y no ven lo bueno. Si tú estás con personas que no tienen fe y que solamente dependen de esta tierra, no vas a lograr cumplir el propósito para el 2023. Y tristemente, año a año, cuando una persona no cumple un propósito, termina teniendo una carga. ¿Escucha? Cuando una persona no cumple un propósito, termina teniendo una carga. Y otra de las cosas, las cuales le voy a hablar de 3 cosas que pueden paralizar, que pueden neutralizar, que pueden hacer que se aborte una idea de Dios para su vida. La primera es el pecado. La segunda, la influencia terrenal sobre esta tierra. Y quiero hablarle de la tercera. Porque Dios me hablaba que muchos cristianos, el 60% de los cristianos han renunciado a la idea de Dios, no tanto por pecado, no tanto por la influencia de la gente, sino por una palabra revelada que está en Efesios capítulo 4. Y vamos a los versículos siguientes.
¿Está conmigo? ¿En dónde nos quedamos? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Y vea, aquí está la palabra revelada que Dios me dio para usted en esta hermosa mañana. Versículo 17. Tenga cuidado de usted mismo. Uno de los peores enemigos que son cómplices del diablo para abortar una idea de Dios revelada a nuestra mente somos nosotros mismos. Cuídate de ti mismo. Dígale al que está a su lado, cuídate de ti mismo. ¿Sabe que nuestro peor enemigo no es el diablo? ¿Sabe que nuestro peor enemigo es nuestra propia carne? ¿Sabe usted eso? Y la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Y ya habla a una iglesia soñadora. ¿Sabe cómo se llama esta iglesia? ¿Sabe cómo se llama esta iglesia? No, escúchelo bien. ¿Sabe cómo se llama esta iglesia? Sueño de Dios. A ver, diga conmigo, sueño de Dios. Va a decir conmigo 3 veces sueño de Dios, pero fuertemente. 1, 2, 3. En otras palabras, una persona que es plantada en esta iglesia tiene que aprender a cumplir los sueños de Dios. Una persona que piensa en sus propios sueños no tiene la capacidad de poder soportar el peso de la gloria de esta iglesia. ¿Entiende? Una persona que fue nacida en esta iglesia va a poder llegar a la meta teniendo el sueño de Dios corriendo por sus venas. Pero muchos dicen, no, es mi sueño, es mi anhelo, es mi deseo que este año la panza crezca y que viva sentado en una silla como un simple espectador. ¡Santo! Es mi deseo dejar el ministerio por un año para vivir en completa calma. Dígale al que está a su lado, tú tienes que ser un hombre productivo. Dígale al que está a su lado, tú tienes que ser un hombre ocupado. ¿Sabe? Dios no tiene contacto con gente desocupada. Jesús vino a este mundo y buscó 12 hombres, posiblemente pecadores, analfabetas, pero hombres que tenían propósito. Buscó 12 hombres que tuvieran provecho. Le pregunto, ¿los discípulos de Jesús eran holgazanes? ¿A dónde fue a buscar Jesús a los discípulos? A sus trabajos. En otras palabras, si usted está aquí, es porque a los ojos de Dios, usted es una persona productiva. ¿No lo entiende? Si usted está aquí, es porque a los ojos de Dios, usted es una persona trabajadora. Es porque es una persona emprendedora. Es porque es una persona que tiene sueños, que tiene hambre de victoria, que tiene hambre de conquista. Jesús fue con sus discípulos y le dijo a Pedro, Pedro, ¿qué andas haciendo? Pues aquí ando pescando, ya tengo todo el día y toda la noche pescando y no puedo pescar nada. La Biblia no menciona que había más barcas dentro del mar. Estaba la barca de Pedro, porque si usted lee la palabra, la Biblia dice que cuando Jesús le dijo a Pedro lo que tenía que hacer y salieron los peces, Pedro tuvo que llamarle a los que estaban a la orilla. ¡Hey, vengan, ayúdenos! Porque la pesca es tan fuerte que nuestras redes no pueden. Y este hombre llamado Pedro había pasado y se había determinado ir más allá de las otras personas. Puedo imaginarme que todos los pescadores estaban en el mar. Un día jueves, no se pescó nada. Llegó la tarde, no se pescó nada.
Llegó la tarde noche y dijeron, bueno, Pedro, vámonos. Dijo Pedro, no, voy a estar aquí otro rato más. Ah, Pedro, ya estuvimos todo el día. Vámonos a descansar. Vamos a la orilla. Acostémonos un rato sobre la arena. Comamos un poco. Ya mañana será otro día. Y Pedro dijo, no. Voy a tener cuidado de estos. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a continuar. No importa que las circunstancias se vean adversas a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, pero yo tengo que pescar. Y eso es lo que Dios busca, una mente que se determine y diga, yo tengo que conquistar algo este año. Yo tengo que conquistar un propósito este año. Yo tengo que vivir en este año con sentido. ¿Sabes algo? ¿No crees que tienes vida porque te cuidaste? Es la peor mentira que tú puedes tener. Y es la peor mentira que tú puedes creer. Ay, es que yo sigo aquí este año porque me cuidé bien. Porque pues soy especial. Sí, eres especial. Pero ¿sabes por qué Dios te dejó con vida este 2023? Porque te falta tareas por cumplir. Porque te faltan sueños por conquistar. Porque te faltan metas por alcanzar. Y si Dios te dejó este año es porque Él tiene el deseo de que tú puedas conquistarlo. Y Pedro dijo, y me quedo. Y siguió pescando. Y en ese momento, mientras todos descansaban, mientras todos renunciaban, mientras todos habían abortado a la pesca de ese día, Pedro seguía dentro del mar. Pedro seguía en esa barca. Y llegó el maestro y se paró a la orilla del mar. Y le dijo, Pedro, Simón, dime, ¿qué? Echa la red al otro lado. Tú dices, y avienta la red. Y cuando Dios dio la palabra, ¿qué sucedió? Cuando Jesús dio la palabra, ¿qué sucedió? La red fue llena de peces. Porque la creación escucha la voz de su creador. Porque la creación atiende a la voz de su creador. Y si tú fuiste creado por Dios, tú tienes que atender a la voz de aquel que habla tus pensamientos. Entiéndelo, no lo has entendido. Si tú escuchas la voz de Dios, tienes que atender a la voz de aquel que habla tus pensamientos. Sabes, posiblemente en este año Dios te diga es el tiempo que dejes un poco tu trabajo y te enfoques en tu familia. O tal vez Dios te diga en este año es el tiempo que dejes un poco tu trabajo y te enfoques más en el ministerio. Porque no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana. Y uno de nuestros peores enemigos que nos permiten abortar el sueño de Dios o la idea creativa de Dios somos nosotros mismos. Y el apóstol Pablo habla y dice: esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Diga conmigo, entendimiento entenebrecido. Y yo me puse a investigar en el diccionario griego 3 palabras que me llamaron la atención en este versículo. La primera palabra, vanidad. La segunda palabra, entenebrecido. Y la tercera palabra, sensibilidad. Y Pablo dice: ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado de ti mismo. Ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y la palabra vanidad viene del original griego mataiotes. ¿Y sabe lo que significa? ¿Cuál es la raíz de la palabra vanidad? Inutilidad. Inutilidad. Wow. Ahora entiendo por qué Jesús escogió a 12 hombres útiles.
trabajadores, emprendedores, conquistadores. Porque usted puede ver a un Pedro enojón, corajudo. Usted puede ver a un Pedro posiblemente que no pensaba las cosas, pero algo que caracterizaba a Pedro, que siempre quería conquistar lo que él buscaba y no se detenía por nada ni por nadie. Y Pablo nos dice: no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ten cuidado de ser una persona inútil. Vanidad. Mataiotes, viene de la palabra mataiotes griega y quiere decir inutilidad. La segunda cosa que encontré de esta palabra vanidad es fugacidad. En otras palabras, duración breve. ¿Te suena? Cuando estás en la mayor tempestad, en el mayor problema, en la mayor necesidad, Padre, si tú me sacas de esta, te prometo, yujú, que te voy a servir. Voy a dar mi vida hasta la muerte. Y sales del problema y llega la fugacidad. La promesa que tú hiciste duró tan poco, fue tan breve, porque te olvidaste de lo que prometiste y te olvidaste de quién o de a quién le prometiste la promesa. ¿Sabe que una de las mayores maldiciones que recaen sobre la vida de una persona es cuando usted promete algo y no lo cumple? A veces no nos ponemos a pensar, o nos ponemos a pensar de cosas que nos están pasando en la vida y le pedimos a Dios de una y de otra manera. Porque hay cristianos, escúcheme bien, y es cierto que aquí están buscando a Dios y buscan la manera de salir de sus maldiciones, de enfermedades o de circunstancias que están viviendo, y andan con esto y andan con aquello. Recuerdo que platicaba con una persona y me decía: pastor, necesito que usted me diga, tengo un hijo drogadicto, no puede salir de las drogas, se roba las cosas, hace despapalle y medio, acaba de robar un carro, lo metieron a la cárcel, yo tengo que estarlo sacando. Y yo me he analizado, pastor, y he tratado de buscar, he ido con mi líder, he ido con mi pastor y le he preguntado: pastor, ¿por qué Dios no contesta mi petición? ¿Por qué Dios no me da la fuerza para poder mantenerme? Estoy debilitado. Doy mis diezmos, ayuno, oro, doy mi célula, trato de dar testimonio, trabajo en la iglesia. ¿Qué me falta? ¿Se ha preguntado usted también eso? ¿Por qué Dios no contesta? ¿Y sabe que una de las cosas que más nos atan son nuestras palabras? Proverbios 18:21 dice que nuestra boca tiene poder, ¿para qué? Para dar vida o para dar muerte. Y la Biblia dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Y escúchame bien, a Dios no se le olvida la promesa que tú hiciste hace 10, 15 o 20 años. Y a Dios no le interesan las excusas y los pretextos que tú le des a Dios. Porque tú puedes pensar que le puedes lavar el cerebro a Dios, se lo puedes lavar al hombre, pero a Dios no se lo puedes lavar, porque Dios escudriña la mente y lo profundo del corazón del hombre. Ay, Dios, es que ya no seguí trabajando como te prometí, porque el pastor que tú me diste, híjoles. Ay, ya no seguí sirviéndote porque la iglesia donde voy es una iglesia religiosa. ¿Sabe? Una cosa es Biblia y otra cosa es palabra.
Y los religiosos se enfocan en la Biblia. Pero un discípulo se enfoca en la palabra. Porque la Biblia se convierte en libro y la palabra se convierte en vida. No lo entiende. La Biblia se convierte en libro para un religioso, pero la palabra para un discípulo se convierte en vida. No lo entiende. La palabra para un discípulo se convierte en vida. Mire, si leemos Efesios 4, dice la palabra, y Pablo empieza diciendo, yo pues ¿qué? Preso. Mire, si Pablo hubiese sido el cristiano moderno de hoy en día, está detrás de los barrotes y hubiese dicho, pues ya que me querías dejar, mi Dios, aquí encerrado, pues ya no voy a poder predicar, porque pues para predicar solamente afuera. Como muchos, ¿verdad? No, pues es que me dijeron, ya no voy a hacerlo. No. Pablo dijo, yo le prometí a Dios que yo le iba a servir hasta el final de mis días. Y no importa que esté dentro de una cárcel preso, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. No importa que me hayan hecho el feo, no importa que me hayan sacado del grupo, no importa, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. No lo entendió. No importa que tenga una enfermedad en mi cuerpo, no importa que tenga un aguijón que me esté lastimando, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Por eso usted tiene que tener cuidado de lo que usted habla. ¿Sabe? Este año, finales del año 2022 y principios de este año, yo tuve que arreglar esas cuentas con Dios. O más bien, Dios tuvo que arreglar esas cuentas conmigo. Porque yo soy una persona que me dejo también llevar mucho por mis emociones. Y a veces cuando estamos emocionados, decimos lo que queremos decir, pero no nos damos cuenta en el compromiso que tenemos. Y yo recuerdo que cuando voy con un enfermo o voy con una persona necesitada y le digo, te voy a ayudar, yo te voy a comprar esto, yo te voy a dar aquello. Y el Señor me dijo, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Y de repente le prometí algo a una hermanita y pasaron los días y yo me hice pato. ¿Sabe lo que significa la palabra pato? ¿Sí? Me hice de la vista gorda. Y dije luego. Y recordé cuando esta hermanita me manda un mensaje de texto y me dice, pastor, no se le olvide lo que me prometió. Lo estoy esperando. Y yo dije, ay, esta hermanita cómo da lata. Y me dijo el Señor, no, soy yo que te estoy recordando que cuando tú haces una promesa, no tardes en cumplirla, cúmplela. Y este mes pasado, diciembre, y hoy, enero, he estado saliendo de todos los compromisos que yo tenía verbales. Ay, me acuerdo que le prometí a fulanito tanto, le prometí a sutanito esto, le prometí a menganito aquello. Mire, el día de ayer fuimos a una fiesta. Fuimos invitados por unas personas, amigos nuestros, pastores. Y había unas mesas muy bonitas en una parte de adelante que decía reservadas. Me da vergüenza lo que les voy a decir. Pero al día de ayer llegué tarde a la reunión. La reunión era a las 4 de la tarde, 4:30 o 4. 4 y llegamos a las 4:20. Y cuando yo llego, ya todos estaban sentados, estaban escuchando la ceremonia por el pastor que estaba compartiendo a los esposos. Y todas las mesas de atrás estaban ocupadas. Y solamente estaban las mesas de adelante. Y ahí voy caminando yo con mi esposa y con mi nieta. Y pues solamente decía reservado. Y yo recordé que dice la palabra, cuando llegues a una fiesta, a algún lugar, no te sientes en las sillas de adelante. Porque puedes sufrir vergüenza, que llegue el dueño y que te diga, esta mesa está reservado para alguien más importante que tú.
así es de que tienes que sentarte más atrás. Yo dije, yo no me puedo sentar aquí porque a lo mejor esta mesa no es para mí. Y de repente alguien al fondo me dice, ay, siéntate, esa mesa es para ti. Y yo agarré y me senté. Y yo esperaba que las demás mesas se llenaran, pero no se llenaron. Y llegaron los esposos a saludarnos y le dice mi esposa, ¿cómo vas? Bien. Nada más que me faltó mucha gente que yo esperaba. Y mire, tenga cuidado. Si usted le dice a una persona que va a ir a su fiesta y usted no va, discúlpeme lo que le voy a decir, pero en el plano espiritual, el peso de una palabra no se denota de la intención, sino de la acción. ¿Me entiende? El peso de una palabra no se denota de la intención, sino de la acción. Por eso Jesús dijo, cuando haces una promesa, no tardes en cumplirla, cúmplela, acciónate. Y a mí me da un coraje cuando llego a una fiesta y la gente invitada no va. Y dan con seguridad, no, sí voy. Allí voy a estar, te lo prometo. ¿Se acuerda que Jesús da una parábola donde dice que había un hombre que iba a hacer una fiesta, su hijo se iba a casar? ¿Sí la ha leído? Y dice que llegó la hora y que le dijo Jesús, el hombre al siervo, ve y dile a los invitados que se vengan porque ya está el marranito en carnitas, ya está el borrego en barbacoa, ya están los pollos en birria, ya está por ahí el agua fresca, tráetelos a todos. Y ahí va el siervo. Oye, Soli, que ya te habla el Señor, que te vayas a la fiesta. Ay, dile que no voy a poder ir porque acabo de comprar una hacienda y tengo que ir a verla. Alex, acaba de hablarte el Señor que ya te vayas a la fiesta. Ay, dile que me disculpe, acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que ir a examinarla. ¡Hey, Hugo! ¿Qué habla el Señor? Ay, dile que me dispense, se me enfermó mi mamá y tengo que ir a verla. Porque qué tal si se muere, tengo que darle los santos óleos, Dios lo guarde, ¿verdad eso? Y sabe, tristemente, este hombre determinó, dijo, a estos cuates ya no los quiero. Ya no los quiero para nada en mi casa. Ya no quiero que convivan conmigo. Ve y le dijo al siervo, tráete a los que están en los caminos, tráete a los que están en las calles, a los enfermos, a los cojos y diles que vengan a comer conmigo. Si usted promete algo, tiene que cumplirlo. Y si usted quedó en algo y no puede cumplirlo, mejor háblelo. Porque usted no sabe la consecuencia que usted tiene o lo que usted acarrea por una palabra que usted dice y no la cumple. Fugacidad. Diga conmigo, fugacidad. Vanidad significa inutilidad, fugacidad, una duración breve. Pero después dice más adelante, quiero terminar porque ya es tarde. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y me puse a investigar lo que significa la palabra entenebrecido. Y viene del griego skótizo, que quiere decir oscurecer, quiere decir sombra, quiere decir oscuridad. Y termina diciendo una tiniebla de error. ¿Sabe? Tenga cuidado de usted mismo. Y no le llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es que no tiene nada de malo. Es que no pasa nada. No. Es que no es lo que usted piense. No es lo que usted siente. Es lo que Dios ha determinado.
Es que no tiene nada de malo que le llame a este perro. No tiene nada de malo que le llame a este güero. No tiene nada de malo que le llame a este idiota, o puerco, o cerdo, o palabras incorrectas. Tiene mucho de malo. Porque sabe, escúcheme bien, y usted lo puede tomar en forma de broma, pero eso es cierto. Cuando usted le dice a una persona una palabra lastimosa o incorrecta de su naturaleza, está ofendiendo a Dios. Imagínense que yo le diga a uno: ¿qué onda, perro? A lo mejor los que están aquí, muchos de los que se hablan así, no lo sienten mal. Pero los que no usamos ese lenguaje, ay, caray, que feo se escucha esa palabra, y luego más por el pastor. Pero imagínense que usted le diga a Dios, literalmente: mira, Dios, tu creación le llamo perro. ¿Usted cree que Dios se agrade de eso? ¿Usted cree que Dios se agrade de eso? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Tenga cuidado que le llame a su pareja idiota, estúpido. Tenga cuidado. Parásito. Y aún tenga cuidado de lo que usted permite. No, pastor, yo nunca digo palabras incorrectas. Andamos escuchando la pácala del barrio: rata inmunda. Dígale que está a su lado: ¿acaso serás tú siervo? Y la última palabra: los cuales, versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y la palabra sensibilidad viene del griego apalgeo, o algeo también viene, que quiere decir quedar apático, sin sensibilidad. Mire, amado, en este año nuevo tenga cuidado de cómo habla, analícese, tenga cuidado de cómo vive, tenga cuidado de lo que permite, porque eso, si usted no lo corrige, eso lo puede llevar a la ruina. Muchas personas, nosotros como pastores al final de año nos damos cuenta de muchas cosas, y nos damos cuenta de gente que ya no llegó a la iglesia, gente que se fue, y dices tú: ¿qué onda? ¿Por qué? Porque fueron personas que pasaron por estas tres cosas. Uno, pudo haber pecado. Dos, escucharon oídos de personas incorrectas, fueron influenciados por personas de malos pensamientos. Y número tres, no tuvieron cuidado de ellos mismos. Y mire, ahorita cantábamos un canto que dice: Hosana, Hosana, Hosana. ¿Se acuerdan que cantamos ese canto? A ver, lo canta conmigo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. ¿Lo puede cantar una vez más? Hosana, 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 Hosana. Y mire, siéntese. Si usted lee la palabra en el libro de Lucas, creo que es capítulo 19,
Preste atención a esto y no se me vaya poquito. Muchachos, préstenme poquita atención. Dice la palabra, si usted lee detenidamente la palabra, dice que Jesús fue recibido cuando entró a Jerusalén, a la ciudad. Fue recibido ¿cómo? Con palmas. Las palmeras en Jerusalén, en la ciudad, se quedaron sin palmas, sin ramas, porque las arrancaban y Hosana, y así lo hicieron como usted, que se puso de pie y dijo Hosana. ¿Cuántos cantamos este canto? Y dijimos Hosana, Hosana, Hosana. ¿Y sabe qué fue lo que cuenta la historia después de esto? Dice que Jesús, después de que entró en una entrada triunfal, se fue a un lugar apartado y dice la Biblia que Jesús lloró. Imagínense, él viendo cómo la gente lo reconocía y decía Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y él se pone a llorar. ¿Sabe por qué? Porque Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. Y porque Jesús sabía que esa multitud que decía Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, esa misma multitud lo iba a traicionar y iba a gritar, ¡crucifícale! Y sabe, muchos de los que estamos aquí en la iglesia decimos Hosana, pero nuestro corazón no es el correcto. ¿Y sabe por qué Jesús lloró? Porque Jesús reconoció que la gente no había conocido o no se había dado cuenta, no había reconocido la visitación de Jesús. Y si Dios te dejó un año más de vida, escúchame bien, es porque Dios ha decidido visitarte este año. Pero si tú no reconoces la visitación de Dios, y la visitación de Dios ya se hizo, porque tienes vida. Los que murieron, unos ya están con el Señor, otros están en el infierno, porque no existe ni purgatorio, ni limbo, nada de eso. Pero si tú hoy tienes vida, es porque Dios te ha venido a visitar este año 2023. No lo has entendido. Si tú hoy tienes vida, es porque Dios te ha venido a visitar este año 2023. Si tú tienes vida, es porque Dios te ha venido a visitar este año 2023. ¿Pero para qué? ¿Para qué te ha venido a visitar? Escúchame bien. Él ha venido a visitarte para que la palabra se convierta en vida. Siéntate. Tenemos que entender, iglesia, que Dios nos ha llamado para darnos vida. Dile al que está a tu lado, la palabra te da vida. Dile al que está a tu lado, la palabra te da vida. Porque lo que, escúchame bien, lo que realmente impresiona a Dios es la intención del corazón. Es la intención del corazón. Los fariseos tenían la intención de buscar a Dios, pero se les perdió la persona de Dios o la personalidad de Dios representada en Jesús. Y nosotros a veces sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Y la Biblia dice, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo haga. Yo quiero que te pongas de pie esta hermosa mañana. Y quiero terminar con este tiempo orando a Dios. Y que nosotros en esta mañana podamos entender la grande diferencia de correr una carrera sin propósito y correr una carrera con propósito. Y cuando tú entiendes de que estás en una carrera
Y cuando tú ves una meta, es porque Dios te está diciendo: te traje para correr, pero te traje para ganar la carrera. Te traje para llegar a la meta. Te traje para que pudieras conquistar. Ese es el plan de Dios para tu vida. No te trajo aquí el Señor para ser un derrotado más. No te dio vida el Señor para ser un fracasado más. Escúchame bien, tenemos el oxígeno que necesitamos. Y si tú tienes vida, es porque Dios ha permitido